que empezamos. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Michelle Chirinos Arias, yo soy bióloga biotecnóloga, también tengo un posgrado en biología molecular y citogenética humana, tengo otro posgrado en lo que es bioinformática, aquí me dediqué más que nada a la parte de desarrollo de software, de la construcción de herramientas bioinformáticas y bases de datos, me gusta programar. También tengo una maestría en ciencia, tecnología y sociedad, investigando lo que es la comunicación pública de la ciencia, visto desde una forma científica. También tengo un doctorado en ciencias biológicas, justamente enfocado en lo que son plantas, y una partecita de ello fue marcadores moleculares. Mi tesis de grado, que fue hace bastante tiempo, sí fue sobre marcadores moleculares. Así que ahora les voy a hablar sobre la importancia de los marcadores moleculares en el manejo de bancos de germoplasma. Y bueno, si quieren conocer más de mí, al último, en la última diapositiva les dejo un link con algunas cosas sobre todo lo que estudié. Me gusta estudiar bastante, así que actualmente también estoy haciendo una maestría en lo que es educación para docencia universitaria y me voy ya por mi sexta tesis. Este año me tocaría redactar mi sexta tesis, así que bueno, a seguir adelante nomás. Y bueno, lo primero que tenemos que recordar, recuerden que es una conferencia, por tanto vamos a ver conceptos de forma muy superficial. Se pueden ver muchísima más profundidad, pero se necesitaría más tiempo. Así que aquí solamente lo vamos a ver lo más superficial que se pueda hacer para que ustedes se lleven lo más importante. Entonces, si la charla es los marcadores moleculares y los bancos de germoplasma, primero hay que definir qué son los bancos de germoplasma. Un banco de germoplasma o un banco de semillas, también se conocía anteriormente, es una instalación donde se preserva en condiciones de viabilidad gran cantidad de semillas de múltiples especies de plantas, según sus poblaciones genéticas. Sin embargo, este germoplasma es también una colección de genes que se van a usar en un futuro para mejoramiento genético de plantas. Este germoplasma, si bien yo les dije que antiguamente, inicialmente, era una colección de semillas, no solamente se colecciona semillas, sino también tejidos u otro tipo de propágulos. Entonces, los bancos de germoplasma son sitios para preservar material biológico cuyo objetivo es la conservación de la biodiversidad a largo plazo. Es decir, uno conserva el material vivo, reproducible, que trasciende en el tiempo y que sobreviva a eventos destructivos. Estos bancos de germoplasma se diseñaron para evitar que haya una pérdida de la diversidad genética, que puede darse por diferentes efectos, pueden ser ambientales, pueden ser físicos, biológicos, o como consecuencia de las acciones humanas. Por ejemplo, nosotros que paramos a veces depredando los bosques o los incendios que a veces causamos, aunque también pueden ser naturales, ¿no? Como sismos, por ejemplo, o aluts, que acá en Perú se conoce como huaicos, que destruyen de todas formas siempre esta biodiversidad. Hay dos tipos de conservación. La conservación in situ, que es, como su nombre lo indica, en el mismo sitio uno va a conservar a esas especies de flora y fauna. En nuestro caso nos estamos enfocando más en la flora. Entonces puede ser, por ejemplo, ustedes deben conocer reservas, deben conocer sitios donde las plantas van creciendo en ese sitio, son autóctonas de ese sitio quizás, y se las cuida, se las conserva. Por otro lado, está lo que es la conservación ex situ. La conservación ex situ es fuera del hábitat natural en la que esta planta se ha desarrollado. A la planta vamos a empezar a llamarla como recurso genético, porque se acuerdan que yo les comenté del germoplasma, un conjunto de genes que se va a utilizar para el mejoramiento genético. Entonces estamos hablando de genes, estamos hablando de que la planta representa, o las plantas, perdón, representan recursos genéticos. Entonces, este material genético se protege eh, fuera de donde originalmente se distribuía. Puede ser, por ejemplo, en sus respectivos países debe haber lo que es el INIA. Los INIAs de los diferentes países tienen sus bancos de germoplasma.
en la cual van a guardar especies más que nada de interés económico, ¿no? Pero la conservación ex situ yo puedo guardar en el campo, por decir, en el campo me refiero a dentro de una universidad, por ejemplo, pero fuera, siempre si es conservación ex situ es fuera de su hábitat natural. Un invernadero, puedo hacerlo de forma in vitro, como ustedes deben haber visto esas plantitas que se encuentran dentro de un frasco de vidrio. Eso también es un tipo de conservación ex situ y creo que es la que más se conoce. Y lo que ya habíamos mencionado de las semillas, esas semillas se guardan en una cámara fría, más que nada frío para poder preservarlas, frío y también se trata de colocar algunos compuestos que disminuyan la humedad. No debe haber tanta humedad porque si no las semillitas pueden germinar y si germinan no van a terminar de crecer por el frío. Se estaría perdiendo a ese recurso genético. Y lo que se busca, como ya mencioné, es conservarlo de tal forma que en el tiempo, cuando yo lo quiero utilizar, sea una semilla viable o sea un explante, una planta viable. También está lo que es la criopreservación, que es ya en mucho más frío, y lo que es el ADN, ¿no? Que vendrían a ser los genes del interés que nosotros vamos conservando. Y bueno, ahora sí ya vamos a hablar de los marcadores. Nosotros tenemos al banco de germoplasma, el lugar donde estamos almacenando estos recursos genéticos. Puede ser in situ o puede ser ex situ. Pero nosotros necesitamos ver qué es lo que tenemos, qué características tienen estas plantas que vamos nosotros a cuidar, que vamos a preservar. Entonces, para eso nosotros identificamos características tanto de fenotipo como de genotipo. Y para eso existen diversos marcadores. Están los marcadores morfológicos, que vienen a ser lo que menciona acá como características morfológicas. Los marcadores bioquímicos, que pueden ser, por ejemplo, las proteínas. En marcadores morfológicos es, por ejemplo, la altura de la planta, me interesa que la planta sea quizás más alta. Si es lechuga, por ejemplo, no me interesaría tanto que sea más alta, sino que tenga una mayor área foliar, las hojas sean más grandes, porque es lo que se va a consumir. Entonces, esas son las características morfológicas. En cuanto a los marcadores bioquímicos, son más que nada las proteínas. Tú vas a determinar, por ejemplo, qué proteínas y en qué concentración tiene las diferentes especies de plantas. Quizás a ti te interese una proteína en especial, la proteína X, por ejemplo, y dices, dentro de la especie A, yo tengo que la especie A tiene altos contenidos de mi proteína de interés X, pero dentro de las variedades de plantas de esta especie A, la variedad 1 presenta mayor cantidad de esta proteína de interés. Así uno va caracterizando. Esto con marcadores bioquímicos. Y los marcadores de ADN. En esta charla nosotros nos vamos a referir más a marcadores de ADN, que son un tipo de marcadores moleculares. Entonces, el problema se da que los bancos de germoplasma a veces tienen problemas técnicos por la proliferación de duplicados. Es decir, como se ve en el meme, ¿no? Sería las plantas señalándose, porque hay, a ver, yo les estoy diciendo que hay que conservar estas plantas de diversa forma y conservar su viabilidad. Entonces, esto representa un gasto económico. Por tanto, si bien yo eh, necesito a las plantas, los duplicados representan un gasto. Yo necesito evaluar entre todas mis plantas cuál es, entre comillas, la colección de genes que tengo, cuáles son las características que tiene, la diversidad genética que hay. Entonces, hay una carencia de sistemas adecuados de documentación de estos duplicados que hay, por lo que la caracterización morfológica, eso de ver, por ejemplo, las características fenotípicas de la planta, no es suficiente y se requiere, por ejemplo, de lo que son los marcadores moleculares, una caracterización molecular, porque esta es más precisa, ya que permite la identificación de las especies y la obtención de perfiles genéticos y poder observar, por ejemplo, la diversidad que hay dentro de una misma especie, de la especie de interés.
Y bueno, como ya mencioné, nosotros nos vamos a centrar más que nada en los marcadores de ADN, marcadores moleculares de ADN. Estos marcadores lo que van a hacer es detectar polimorfismos en la secuencia de ADN, ya sea del núcleo o de las organelas, organelos, como ustedes lo llamen. Las ventajas, primero, es que no están sujetos a las influencias ambientales. Esto es muy bueno porque imagínense los marcadores morfológicos, para darles un ejemplo. Los marcadores morfológicos, ¿qué pasa si hay frío? ¿Las plantas van a crecer normal o van a crecer más chiquititas? Van a crecer más chiquitas, ¿verdad? Están influenciadas por el ambiente, los marcadores morfológicos, pero no pasa eso con los marcadores moleculares. Ya esa secuencia de ADN que tiene la planta se va a tratar de mantener, ¿no? Porque hay mecanismos de reparación de ADN que van a tratar de conservar esas secuencias de ADN. Y bueno, son potencialmente ilimitados en número. Esto más que nada porque, a ver, hay de diversos tipos. Están desde los más antiguos, los que creo que hasta mis profesores lo utilizaban, que es RFLP, AFLP, microsatélites, ISCR, etcétera, 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 que solamente necesitas un laboratorio de biología molecular básico y comprar esos primers, nada más. Y correrlos luego en geles de policrilamida, algunos en geles de agarosa, o sea que es fácil de hacer. Pero hay varios, entonces hay varios, es ilimitado el número, potencialmente ilimitado. Diversos marcadores se pueden seguir utilizando. Por ejemplo, en el caso de los microsatélites, uno diseña estos microsatélites. Y bueno, la medida es objetiva, más que nada de la variación genética. Tú quieres ver la diversidad genética que hay. Es objetiva con los marcadores moleculares. La desventaja es que se necesita un equipamiento técnico más complejo, entre comillas lo pondría esto, pero un laboratorio de biología molecular básico lo tiene. Por ejemplo, necesitas materiales para la extracción de ADN, necesitas, por ejemplo, nitrógeno líquido o algún pulverizador, una máquina que pulveriza para poder extraer el ADN, necesitas un termociclador, necesitas un equipo para hacer electroforesis, que si ustedes se dan cuenta son equipos que, bueno, sí son equipos complejos, pero un laboratorio de biología molecular los tiene, es un equipamiento básico, pero no todos los laboratorios tienen secuenciador, ¿verdad? Entonces, como yo les mencioné, eh, lo básico vendría a ser, ¿no? O lo primero que se empezó a conocer, los RAPIDs, los AFLPs, los RFLPs, etcétera. Y luego ya empezaron ya a aparecer otro tipo de marcadores, como por ejemplo lo que es secuenciación. Y bueno, dentro de los tipos de marcadores, estos pueden ser dominantes y codominantes. Cuando hablamos de dominantes, quiere decir que van a detectar los genotipos homocigoto dominante y heterocigoto, pero no van a detectar a los homocigotos recesivos. Aquí, por ejemplo, esto sería unos marcadores dominantes. Va a detectar al homocigoto dominante, al heterocigoto, pero yo no voy a poder diferenciarlos porque no veo la diferencia entre estas bandas. Esto vendría a ser un gel de electroforesis. Y el marcador, perdón, el homocigoto recesivo, a minúscula, no se va a detectar. Entonces, si bien se utilizan bastante los marcadores dominantes, presentan esa desventaja de que yo no puedo diferenciar entre este y este de acá, entre el homocigoto dominante y el heterocigoto. Luego también están lo que son los codominantes. Los codominantes detectan cada uno de los alelos presentes, por lo que se puede diferenciar. Como pueden observar aquí, A1 va a estar, por ejemplo, arriba, A1, A1, A2, A2, abajo. Puedo diferenciar entre estos. Y el que tiene ambas copias también puede ser diferenciado. Es por eso que lo que se trata de preferir son los marcadores codominantes. Entonces no uso los dominantes, no, sí se puede usar y se usa bastante. Y ahora vamos a ver a grosso modo por qué. Primero, vamos a repasar un poco de cuáles son estas propiedades deseables de estos marcadores de ADN. Primero, yo lo que voy a hacer o lo que quiero hacer es determinar la diversidad genética.
Quiero ver si hay diferencia entre la especie de Lupinus mutabilis, por ejemplo, que es con lo que yo trabajé. Quiero ver si es que hay o no hay diversidad genética. Entonces a mí me interesa que los marcadores que yo vaya a utilizar sean polimórficos, me den esa diferencia. Es decir, que sea variable entre individuos. Luego, obviamente me interesa que sean reproducibles. Imagínate, yo voy a correr voy a correr un gelcito, hice mi PCR, hice con mis primers de ISCR, por ejemplo, y cuando yo lo vuelva a correr, son las mismas muestras, las mismas condiciones, lo mismo todo, deberían repetirse, debe ser reproducible, no solamente en experimentos, sino también entre los laboratorios. Que otra persona en otro laboratorio utilice mis muestras o utilice muestras de Lupinus mutabilis, va a determinar o va a tener valores similares a los míos, si es que no son mis muestras, ¿no? De que hay variabilidad genética. Sin embargo, vamos a ver que en el caso de los rapids, a veces es bien fastidioso que sean reproducibles, pero en otros marcadores generalmente se cumple. El que sean codominantes, como ya les había mencionado, para poder distinguir entre si tiene uno o dos alelos, si es homocigoto o es heterocigoto. Que estén distribuidos a lo largo del genoma, es decir, que tengan una cobertura genética densa para poder buscar a los polimorfismos. ¿Qué pasa? Que a veces cuando uno utiliza dentro de los marcadores moleculares, utiliza, por ejemplo, lo que es secuenciación, ¿no? O sea, NGS, eh, Next Generation Sequencing. Ahí, por ejemplo, lo que se ha visto es que en el caso de plantas, muchas veces casi no se encuentra variación. Y en todo caso tú tendrías que secuenciar todo el genoma, y secuenciar todo el genoma es, wow, o sea, es un trabajo, primero, dinero, cuesta bastante, es todo un genoma. Y estamos hablando de plantas, no estamos hablando de bacterias, de virus, donde son genomas más pequeños y, entre comillas, son más simples. De todas formas, se requiere bastante conocimiento bioinformático también para poder hacer el ensamblaje de estos genomas. Porque cuando uno secuencia, no es que secuencie todo de todo de golpe, no. Se secuencia por partecitas y luego se va ensamblando, como que se va armando un rompecabezas para poder determinar cuál es la secuencia de esa planta, ¿no? Entonces, en el caso de los marcadores moleculares, a pesar de que se requiere equipamiento, como ya les mencioné, un laboratorio de biología molecular básico tiene ese equipamiento. Y la ventaja es que son baratos porque solamente estarías gastando más que nada en los primers. Y ahora les voy a decir, inclusive va a depender del tipo de marcador, que los primers que compres los vas a utilizar para planta, para hongo, para animales, para lo que quieras. Y están distribuidos a lo largo del genoma. Eso hace que no solamente se utilicen en lo que yo les estoy mostrando acá, que es diversidad, que es variabilidad genética, sino también, por ejemplo, en experimentos de lo que es inestabilidad o estabilidad genómica, que también es muy importante. Otro es que sean discriminantes. Quiere decir que yo pueda detectar la diferencia entre los individuos que se encuentren estrechamente relacionados, la misma especie, pero diferentes variedades, por ejemplo. Que no estén sujetos a las influencias ambientales, como ya había mencionado, que los marcadores morfológicos sí estaban sujetos a las influencias ambientales. Más frío, mi planta es más chiquita, ¿no? Menos agua, mi planta se deshidrata y hasta se puede morir. Y también que no estén sujetos a las etapas de desarrollo. Es decir, por ejemplo, yo puedo extraer ADN de la semilla, voy a obtener los mismos resultados si yo extraigo ADN de la hoja, si extraigo ADN de la flor, no está sujeto a una etapa de desarrollo. No es que yo tenga que esperar, no tengo que esperar a que florezca para poder utilizarlo. Por ejemplo, los marcadores morfológicos son resultados diferentes. Tienes que ir viendo, dependiendo de la etapa del desarrollo de la planta, que tú vas tomando los diversos datos, ¿no? Por ejemplo, número de silicuas, número de frutos, etcétera. Que sean neutros, es decir, independientes y sin presión de selección, que no sean tan costosos
y que sean fáciles de medir. Eso es lo que uno quiere. Y bueno, ahora les voy a hablar de algunos marcadores. Realmente, como les mencioné, son varios. En el IGBM tenemos un curso que empieza el 16 de enero. Ahí sí, es un curso de 12 horas, así que hablamos bastante de los diferentes tipos de marcadores, inclusive de lo que son la parte de secuenciación, los GWAS, etc. Pero esto, al ser una conferencia, hablamos solamente lo más básico, ¿verdad? Vamos a conocer o recordar algunos de los marcadores. Por ejemplo, de los más antiguos, tenemos a los RAPIDS, que son la amplificación aleatoria de ADN polimórfico. En este caso, como ya les mencioné, se usan todos los componentes que se encuentran en un laboratorio de biología molecular básico. Extraer que me permitan extraer el ADN y que me permitan amplificar ese ADN, un termociclador que va a ser la PCR. Y se utilizan unos primers que son aleatorios, random. Usualmente estos primers son de 10 bases. Imagínense, cuando ustedes hacen un diseño de primer, sus primers tienen entre 18, 20, 22 bases, ¿verdad? En este caso son 10 bases, es decir, que son chiquititos. Y eso es un problema también, porque al ser chiquititos, ¿qué pasa? Que vas a necesitar una temperatura de anilin baja. Si ustedes se acuerdan de cómo es la PCR primero, que la PCR tiene 3 etapas, ¿no? Denaturación, annealing y extensión. Y en el annealing o hibridación es donde el primer, este cebador, se va a unir al ADN para que así luego se pueda extender, que la polimerasa pueda extender a ese ADN, pueda copiarlo. Para que esto ocurra con estos primers tan chiquititos de 10 bases, se requiere una temperatura de annealing baja, por ejemplo, 40 grados centígrados. Eso hace que muchas veces este tipo de marcador RAPID no sea tan específico. Inclusive muchas veces no son reproducibles y cuesta estandarizar el protocolo de PCR. Hay que cambiar las temperaturas, hay que agregar más compuestos en el mix de PCR para hacerlo más reproducible. Pero una vez que lo llegaste a estandarizar, genial. Porque al no ser específicos, puedes utilizar los rapids que compraste para tu planta de Lupinus mutabilis, la puedes utilizar para tu planta de papa, para tu planta de, no sé, de maíz, para si quieres trasladarte a otras especies como hongos, animales, puedes utilizarlo para todos los mismos primers. Obviamente los perfiles van a ser diferentes y como es otro ADN, quizás vayas a tener que volver a estandarizar ese protocolo de PCR, pero te sirve. Las ventajas de los RAPIDS, primero que producen un gran número de fragmentos, un montón de banditas vas a poder observar en los geles. Sin embargo, para poder correrlos en gel, como son bandas que varían bastante en tamaño, vas a tener que correr geles de poliacrilamida, que son largos. Y eso también puede resultar un poco difícil, ¿no? Como un gel de agarosa que es muy fácil de hacer. Es una técnica simple. Los primers son arbitrarios, que son fáciles de conseguir, y otra ventaja más también es que no necesitas la información genética. Y estos, aunque sean de los primeros marcadores moleculares de ADN que se fueron desarrollando, se siguen utilizando. Porque muchas de las plantas, porque no conocemos la secuencia genética de muchas de las plantas. Entonces, es una de las ventajas, poder utilizar los RAPIDS. Se requiere pequeñas cantidades de ADN y son de bajo costo, porque como les comenté, lo único que tendrías que hacer es comprar los primers que te van a servir para planta, para hongo, para animales, para humanos, etc. ¿Y cuáles son las desventajas? Primero, que son dominantes, ya les había explicado. No voy a poder distinguir entre un homocigoto dominante y un heterocigoto. Nada se sabe de la identidad de los productos amplificados y sería también
como que difícil. Se forman tantas bandas que tener que cortar cada bandita para poder extraerla. Si simplemente con el patrón de bandas vas a poder determinar si es que hay diversidad o no. Y los problemas con la reproducibilidad, yo les diría que es la peor desventaja que hay de los rapids, y es por eso que hay que repetirlos por segunda vez, por tercera vez, y asegurarse de que los patrones de bandas que corrigen en las muestras se repitan. Y eso puede llegar a resultar ser un dolor de cabeza. Luego vienen lo que son los microsatélites. En el caso de los microsatélites, estas son repeticiones pequeñas en tándem. Por ejemplo, yo les comenté que tengo un posgrado en bioinformática. Justamente la tesis que yo realicé ahí fue hacer tres herramientas bioinformáticas. Una de ellas, bueno, y una base de datos. Una de ellas es una herramienta que permite la detección de los microsatélites. Colocas una secuencia de ADN y te va mostrando dónde son las repeticiones, dependiendo de lo que tú le coloques al programa. Y bueno, es un área muy bonita la parte de bioinformática de desarrollo de software. Entonces, ¿cómo repeticiones en tándem? Michelle, ¿qué me estás diciendo? Por ejemplo, puede ser un dinucleótido como GC repetido 2 veces, GC, GC. Puede ser un dinucleótido como GC repetido 5 veces, GC 5 veces. Puede ser un tetranucleótido, como en este caso, TAGC. Esto es un tetranucleótido repetido acá. Me faltó, pero bueno, sería 1, 2, 3 veces. Entonces, esa secuencia de 2, 3, 4 y hasta 10 nucleótidos se va repitiendo N veces. E incluso los microsatélites son muy importantes, no solamente en plantas, sino también en estudios de humanos. Por ejemplo, lo que se ve es lo que se estudia es la inestabilidad de microsatélites y cómo estos microsatélites cambian en el tejido humano sano y en el tejido humano tumoral, y se ve si es que hay pérdida o no de estos microsatélites. Si hay pérdida, es un mal pronóstico. Y bueno, los polimorfismos en las regiones repetidas pueden ser detectados por PCR con primers que uno va a diseñar específicamente para esa región. Por tanto, lo que uno tiene que hacer primero es detectar dónde es que se encuentran estos microsatélites para luego diseñar en los primers que amplifiquen esa región. Y los microsatélites son codominantes. ¿Se acuerdan que dijimos que una de las cosas que requeríamos, que preferíamos de los marcadores moleculares es que sean codominantes para poder detectar y poder diferenciar entre los diversos genotipos? Y acá está lo que yo les mencionaba, ¿no? La variación del producto de PCR se da por las diferencias en el número de unidades repetidas. Los polimorfismos pueden detectarse en geles de agarosa o poliacrilamida. Aquí, por ejemplo, yo ya detecté en el software que esto es un microsatélite, entonces puedo diseñar primers específicos, un primer forward, un primer reverso, para estas regiones, y luego lo que hago es correr con los diferentes individuos. Y veo que, por ejemplo, el individuo 1 tiene 7 repeticiones de AATG, mientras que el individuo 2 tiene 8 repeticiones. Esto entonces va a generar una diferencia en las bandas. Si ustedes recuerdan los conceptos básicos de biología molecular, las bandas que pesan más, ¿corren más rápido o más lento? 8 repeticiones, 8 por 4, pesa más. Va a quedar en el gel en la parte de arriba. Mientras que las más flaquitas, por así decirlo, las que pesan menos, ¿no? 4 por 7, van a correr un poco más rápido, por tanto va a estar más abajo en el gel. Entonces voy a poder diferenciar. Ahora acá viene, justamente yo coloqué en geles de agarosa o poliacrilamida, va a depender de la resolución. Por ejemplo, en este caso, la única diferencia va a ser 4 nucleótidos. Por tanto, en un gel de agarosa es un poquito difícil, al menos que esté, pero bien, bien, bien concentrado verlo. En cambio, en un gel de poliacrilamida que tiene una alta resolución, vas a ver las bandas bien separaditas. Acá, por ejemplo, diferencia entre 10 a 20 pares de bases se puede usar gel de agarosa. Si la diferencia es menor, como en este caso, ¿no? 4 bases,
sí se recomendaría usar geles de poliacrilamida, aunque también va a depender de la concentración de agarosa que uno utilice, e inclusive puedes utilizar meta porque tiene mayor resolución que la agarosa, aunque menos que la poliacrilamida. Las ventajas de estos microsatélites. Primero, que no requieres de gran calidad de ADN. Generalmente, cuando uno hace una extracción de ADN, tienes que ver la integridad en gel de agarosa, 1% o 0,8%. Ves que se vea solamente una banda. Si tú ves un barrido, todo, uy, bueno, se me pasó, se me chispoteó al momento de hacer la extracción. Y también, aparte de ver la integridad, que lo que yo esperaría es ver solamente una banda, uno lo mide, por ejemplo, en el biofotómetro y ve varias proporciones, ve varias longitudes de onda, pero la más importante es ver esa proporción 260-280, que debería estar entre 1,8 a 2, estamos trabajando con ADN. Menor a 1,8 indica la presencia de contaminantes tipo proteínas y mayor a 2 indica la presencia de contaminantes tipo ARN, porque yo no extraje ARN, yo pretendí extraer ADN. Entonces, ¿qué pasa? Que con los microsatélites puedo tener una calidad de 1,4 y amplifican. Pero, por ejemplo, en el caso de los RFLPs o AFLPs, que marcadores que requieren enzimas de restricción, ay, las enzimas son bien fastidiosas y quieren que el ADN esté lo más puro posible. Otra ventaja de los microsatélites es que son altamente polimórficos, se encuentran también distribuidos a lo largo de todo el genoma. Su interpretación es simple, ya vimos cómo son los gelcitos. Esos gelcitos que mostré de dominante y codominante, el de codominante correspondería a un microsatélite. Tienen alta reproducibilidad porque utilizan primers que ya uno los va diseñando, que son primers que no de 10 bases, sino de 18, 20, 22. Entonces, eso hace que sean más reproducibles, más específicos también, no como los Rapids. Y otra de las grandes ventajas es que son transferibles. Michelle, pero me estás diciendo que, que tú en tu software colocabas la secuencia. Eso quiere decir que necesito plantas secuenciadas, porque me estás diciendo que colocas la secuencia. Bueno, sí y no, te explico. Justamente esa es una de las ventajas de los microsatélites. ¿Qué pasa? Como ya les había mencionado, muchas de las plantas no se tiene el secuenciado todo su genoma, e inclusive ni siquiera parcialmente, ¿no? Sobre todo las que son autóctonas de estos sitios. Entonces, lo que se hace es ver si es que hay algunas, por ejemplo, yo trabajo con Lupinus mutabilis. Lupinus mutabilis crece en Perú y Ecuador, ya, pero no está secuenciado su genoma. Aunque ahora ya me parece que hay un draft, pero bueno, supongamos que no está secuenciado su genoma. Eh, Voy buscando la de la misma familia o de preferencia la del mismo género si es que hay microsatélites reportados. Y lo que se ha visto es que los microsatélites, por ejemplo, de Lupinus albus, no mutabilis, sino albus, amplifican en Lupinus mutabilis, esos microsatélites. Entonces, esto se da porque los microsatélites tienen primers en secuencias que son conservadas. Y eso es muy bueno porque puedo utilizar esta propiedad de que son transferibles para ver si algunos de estos primers de Lupinus albus amplifican en Lupinus mutabilis. E incluso, si ustedes revisan la literatura, hay primers microsatélites de hongos que han amplificado en plantas también. Y obviamente, recuerden que no solamente basta que amplifiquen, sino que también sean polimórficos, porque justamente lo que yo quiero detectar es el polimorfismo, esa variación que hay en el patrón de bandas. Y las desventajas, justo lo que ya había mencionado, ¿no? Que necesitas conocer la secuencia, sin embargo, el hecho de que puedan ser transferibles te facilita bastante, porque imagínate, amplifico los premios de alguna planta en la otra que yo estoy estudiando, algunos no van a amplificar, otros sí van a amplificar, y los que sí amplifiquen, voy a poder tener secuencias que luego eh, voy a poder utilizar para más estudios. Y bueno,
Eso por un lado. Entonces, lo que se trata de hacer con los marcadores moleculares es caracterizar no solo morfológicamente, sino caracterizar molecularmente a las accesiones o a las plantas que se encuentran en el banco de germoplasma. Pero también recuerden que una de las intenciones era poder utilizarlo a futuro en mejoramiento genético. Entonces, para eso está el uso de la selección asistida por marcadores moleculares para la mejora genética. Entonces, por ejemplo, supongamos de que tú tienes estos padres de maíz, una planta chiquitita, pero mira esos frutos, mira estos tremendos choclos o maíces. Acá en Perú le decimos choclos. Eh, pero es chiquita la planta. En cambio, mira esta, es enorme, es largota, pero tiene unos choclitos chiquititos. ¿Y qué es lo que la gente come? Los choclos. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se cruzan estas plantas. Voy a tener una chiquitita, como el parental, voy a tener también una alta, pero con maíces chiquitos como este otro parental, y voy a tener también chiquitas plantas de poca altura y con mazorcas también chiquitas, y voy a tener plantas altas, muy bonitas, con mazorcas grandes. En ese caso, como lo que se come y lo que me va a dar dinero es las mazorcas grandes, esta sería la planta que a mí me interesaría seleccionar. Yo quiero las plantas altas con mazorcas grandes. Entonces, hice esto, crucé para seleccionar las características deseables. Esta es mi característica deseable. Y cuento con marcadores moleculares para identificar las plantas con los alelos deseados. Esto, por ejemplo, es un gelcito que se ve con marcadores moleculares. Este, por ejemplo, parece un ISCR. Así también se ve en los rapis, se ve todavía más banditas. Y se dan cuenta que el patrón de bandas es diferente. Eso indicaría que hay variabilidad genética, diversidad genética. Entonces, lo que se requiere para esto es que, en este caso, el gen de interés, por ejemplo, va a ser de color azul, y la secuencia polimórfica va a ser una región de color anaranjado. Dentro del gen de interés tienes a A1, que en nuestro caso hipotético va a ser nuestro alelo deseado, lo que nosotros queremos, esa característica, que sea una planta alta y que tenga mazorcas grandes. Y A2, no es lo que no me interesa. Y la secuencia polimórfica, que es la que se va a usar como marcador molecular. B1 con A1, B2 con A2. B1 con A1, B2 con A2. Entonces, la secuencia polimórfica puede estar en el mismo gen de interés o que esté muy cercano. Realmente lo que se prefiere es que A1 y B1, porque A1 era mi característica de interés, eh, sí, A1 es mi característica de interés, que estén ligados a B1. Es decir, que su tasa de recombinación genética sea muy baja, inclusive con tendencia a cero, y siempre menor a 5 centimorgans. Por tanto, si A1 y B1 son genes ligados, acuérdense, A1 mi característica deseada, B1 la secuencia polimórfica. Siempre que vaya a estar B1, va a estar A1. ¿Yo quién puedo detectar? A B1, porque es mi secuencia polimórfica. Por tanto, se usará B1 como marcador del alelo de interés, que es A1. Y para eso vamos a ver dos casos, para que se pueda entender mejor, lo que son los SCAR y lo que son los CAPS. Los SCAR son región amplificada de secuencia caracterizada. Entonces, por ejemplo, recuerden que A1 es lo que a mí me interesa, y A1 está ligado, está bien cerquita a B1. Y acá está B1, entonces este es el alelo que a mí me interesa. Y esta es su supuesta secuencia. Yo tipié cualquier letra, pero bueno. Aquí, por ejemplo, lo que yo estaría poniendo es que esta secuencia es lo que los diferencia. CTA
para el alelo B1 y para el alelo B2 es TTC. Entonces yo lo que hago con esta técnica es diseñar primers para estos extremos. Es decir, que amplifique, que se una acá y que se una acá. Se va a unir justamente por este GAT. Y por tanto, aquí va a amplificar. Por tanto, todos los que amplifiquen van a tener B1. Y como B1 está ligado a A1, estoy amplificando las plantas que tienen mi alelo de interés. Pero ¿qué pasa con B2? Acá va a anclar, F1 va a anclar, pero ¿qué pasaría con R1? No va a anclar porque esto es diferente. Esto debería ser GAT para que pueda anclar. Acá no va a anclar, por tanto, B2 no va a amplificar. Y entonces, cuando yo los corra en gelcito, en un gel de electroforesis, lo que yo voy a ver es que va a amplificar todos los que tengan B1, pero entonces me va a amplificar B1, B1 y B1, B2. Los que no amplifiquen van a ser las plantas que tienen el carácter de interés que a mí no me interesa. Yo podría trabajar con estas dos de acá. Y si amplifica de esta forma, sería un marcador dominante, porque no puedo diferenciar entre B1, B1 y B1, B2. Y por otro lado están los CAPS, que es secuencia polimórfica amplificada y dividida. En este caso, ya no voy a diseñar primers para los extremos, sino voy a diseñar primers para el centro. Y en el centro debe estar justamente esta secuencia que es polimórfica, la que varía. ¿No se acuerdan? GCT, GTT, acá varía la C, cambio por la T. Entonces, voy a utilizar estos primers, F1 y F2 y R2, o pueden llamarle, perdón, F1 y R1, pueden llamarle F2 y R2, porque están anclando en otra secuencia. Y me va a amplificar tanto en los que tengan el alelo B1 como las que tengan el alelo B2, porque acá no hay ninguna restricción como para que no amplifique. Entonces ustedes dirán, pero ¿y entonces qué haces? Porque cuando esto lo corres en gel, si me amplifica las que tengan el alelo B1 y me amplifican las que tengan el alelo B2, voy a obtener esto. ¿Cómo voy a poder diferenciarlas? Para eso es que las regiones que son polimórficas deben tener un sitio de restricción. Las enzimas de restricción son las tijeras moleculares, las que van a cortar, escindir ese ADN. Entonces, si esto tiene un sitio de restricción, ¿qué puede hacer? Yo, por ejemplo, como les mencioné, una de las herramientas que creé también es colocas la secuencia y te dice todos los sitios de restricción que tiene. Y eso ayuda bastante. Bueno, el experimento debe estar diseñado para que la enzima de restricción que tú vayas a elegir corte el sitio polimórfico solamente del alelo B1, que es el que a ti te interesa. Por tanto, lo que tú vas a observar es que si es B2, este de acá, no va a haber un corte. Entonces voy a observar solamente esta bandita. No hay corte. Esto no es reconocido por enzima de restricción, donde está el recuadro amarillo. Pero ¿qué pasa con B1? Acá sí va a haber un corte. Entonces voy a obtener este patrón de bandas. Y en el caso del que tenga los dos alelos, voy a observar 3 bandas. Estas que corresponden a B1 y esta que corresponde a B2. Entonces este es un marcador codominante y puedo diferenciar entre todas mis plantas. Yo, por ejemplo, elegiría esta, ¿verdad? Y bueno, y así hay un montón de casos, un montón de aplicaciones de los marcadores moleculares que, como les mencioné, inclusive los antiguos, que hemos visto solamente el caso de Rapid y microsatélites, hay muchísimos, muchísimos más, y cada uno con diferentes consideraciones, ventajas y desventajas, y diferentes aplicaciones.
Inclusive, como ya les había mencionado, se puede utilizar, por ejemplo, para lo que es el análisis de la estabilidad microsatelital, la estabilidad genómica. Y lo que tú puedes hacer es, por ejemplo, tratar a una planta, a alguna célula, etcétera, con con un compuesto que tú creas que es mutagénico. Tratas, por ejemplo, con diferentes concentraciones. La concentración más alta, por ejemplo, lo que causa es que veas que se pierde la estabilidad. Mi planta, estamos hablando de plantas, mi planta, aunque puede ser cualquiera, como le dije, mi planta, extraje el ADN de mi planta antes de que la tratara. Tiene este patrón de bandas con microsatélites. Luego la traté a mi planta. La traté, por ejemplo, no sé, con cloruro de sodio, le hice un estrés frío, un estrés biótico o abiótico, y luego, que puede ser, por ejemplo, radiación ultravioleta. Y luego el tratamiento a esa misma planta, le vuelvo a hacer la amplificación con microsatélites y veo otro tipo de patrón, de patrón. Puede ser con microsatélites, puede ser con ISSRs también. Si cambia, como es la misma planta, entonces está ocurriendo se está perdiendo estabilidad genómica. Y bueno, los marcadores moleculares entonces se usan para evaluar la diversidad genética y así caracterizar las especies vegetales de los bancos de germoplasma. Porque como ya vimos, una caracterización morfológica es importante, sí, pero no es suficiente, porque las características morfológicas se ven muy influenciadas por el ambiente. Y bueno, en el IGBM tenemos 13 cursos que son on demand, que quiere decir que los puedes llevar cuando quieras. Los puedes encontrar en la página web. Acá puse 9, pero son 13 realmente. Y mm, el 16 de enero empieza el curso de Introducción al uso de marcadores moleculares en plantas. Ahí vamos a ver bastantes cosas, bastantes tipos de marcadores. Como les comenté, es un curso de 12 horas. Inclusive vamos a hacer un taller bioinformático. No sé si alguno de ustedes ha participado en alguno de mis cursos, pero siempre hago guías bien detalladas. Y ahí lo que vamos a hacer es utilizar el software NTSys, más que nada porque yo no conozco lo que ustedes saben de bioinformática. NTSys es un software amigable, no necesitas saber programar. A mí, sinceramente, me gusta más utilizar R, pero como conozco que a muchas personas inclusive cuando yo recién empecé, me costaba bastante la parte de bioinformática. Pero bueno, si es que a ustedes les interesa, pueden, acá les dejo también el link con la información del curso. Gracias.